Hola, sean todos bienvenidos a una presentación más de un parásito. Les recuerdo que somos alumnos del CECID número 16 Hidalgo. Estamos a cargo de la maestra Tania Zulema García Ortiz, quien nos imparte la materia de parasitología. Espero que aprendan y les sirva mucho esta información. Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un protista de la clase Quinoplastea, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una compleja y compacta región dentro de la propia mitocondria y cerca de la base del flagelo denominada cinetoplasto. Ahora bien, hablaremos un poco más del Trypanosoma cruzi, empezando por su microhábitat y familia del Trypanosoma cruzi. El microhábitat del Trypanosoma cruzi es intracelular. El parásito es intracelular, es decir, que se produce dentro de una célula. La familia del Trypanosoma cruzi es Trypanosomatideos. El medio de transmisión es cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y defeca. Los tripanomastigotas metacíclicos se transmiten en las heces y entran en el hospedador a través de la herida o por el cruce de las membranas mucosas. Ahora, la fase infectante y fase patógena. La fase infectante es el tripamastigote metacíclico, la cual tiene una forma alargada y mide unos 20 a 25 micrómetros de longitud. Se distingue por presentar un núcleo vesículo y hacia la parte posterior de este se halla el cinetoplasto. La fase patógena es el hipermastigote. Es de aspecto fusiforme con 20 a 25 micrómetros de longitud. El cinetoplasto se localiza en la posición anterior cerca del núcleo. El huésped intermediario. El huésped intermediario es la chinche. Las especies más comunes son Triatoma infestans, Rhodium prolixus y Prastroningulus megistus. Ahora bien, el huésped definitivo. El huésped definitivo puede ser cualquier mamífero, llegando del hombre hasta una vaca, gato, cualquier mamífero. Ahora, el ciclo biológico. El ciclo biológico, como podemos ver aquí, es un proceso largo y todo empieza con el triatoma, que se alimenta de la sangre, el cual cuando nos pica se introduce en el humano. Al ser introducido en el humano pasa a su segunda fase, que es los tripamastigotes metacíclicos. Penetran varias células en el sitio de la mordedura, adentro se transforman en amostigotes. Luego, los amostigotes se multiplican por fisión binaria de las células de los tejidos infectados. De ahí se producen los amostigotes intracelulares que se transforman en tripomastigotes y revientan la célula y entran al torrente circulatorio. De ahí, aquí se vuelve a repetir, como podemos decir, el ciclo, ya que el triatoma se alimenta de la sangre y este se infecta del parásito y se vuelve a repetir totalmente todo el ciclo biológico. Etapas de desarrollo del parásito. Empezamos con el amostigote. Es la forma replicativa intracelular que se reproduce en el huésped mamífero. Posee una forma redondeada llamada leishmanoide, mide de 2 a 2.5 micrómetros. Su flagelo está secuestrado dentro de una bolsa visible. Epiamastigote. En el epiamastigote, el cinetoplasto se encuentra localizado en la parte media del organismo, justo por delante del núcleo. Podría decirse básicamente que es la fase intermediaria del parásito. Muy bien, el tripamastigote sanguíneo. Esta fase no es una fase replicativa e infectiva para el insecto vector y el mamífero. Este puede infectar nuevas células o pasar al vector invertebrado y cerrar así el ciclo de vida del parásito. Básicamente, es la fase final del parásito. Enfermedad. El Trypanosoma cruzi causa la enfermedad llamada Chagas, la cual es una de las más importantes en Latinoamérica, ya que hoy en día no hay ninguna vacuna para tal enfermedad. Los síntomas de la enfermedad de Chagas pueden variar en gravedad según la zona geográfica, lo que hace pensar que existen diferencias en la virulencia de las cepas circulantes. Síntomas. La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. Inicialmente, la fase aguda.
Esta fase dura unos 2 meses después de contraerse la infección. Durante esta fase aguda, circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. Puede presentar fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y hasta un dolor abdominal o torácico. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardíacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas neurológicas o mixtas. El tratamiento. La mayoría de las personas infectadas que no presentan síntomas y tengan un sistema inmunitario sano no requieren como tal un tratamiento. Pero las personas con síntomas pueden tratarse con principalmente primetamina, sulfadiazina y leucovorina. Importancia en nuestro medio. El Trypanosoma cruzi y su enfermedad de Chagas, como ya lo había mencionado, es una de las enfermedades más importantes por vector y es conocida por ser endémica en varios estados mexicanos. En México, 31 especies de vectores teratominos son conocidos. 18 de ellos son naturalmente infectados con Trypanosoma cruzi. Es por ello que hay que tener el cuidado y la responsabilidad para tener el cuidado correcto. Eso es un proceso que causa un grupo de enfermedades infecciosas, en donde es un problema de salud pública alrededor del mundo, a lo que se debe tomar importancia y sobre todo conocerlo. Microhábitat. El microhábitat para este parásito puede ser que sea de manera visceral o cutánea. En el caso de manera visceral será en nuestro tracto digestivo si es de forma cutánea será en la sangre. La familia a la que pertenece ese parásito es conocida como Trypanosomatidae. Es un orden de protista del filo Kinetoplastae. Se caracteriza principalmente por ser exclusivamente parásitos de un solo flagelo, en donde se encuentran también principalmente en insectos. El medio por el cual se puede transmitir este parásito es a través de la picadura de un mosquito, el cual es conocido como flebotomo hembra. Fase infectante. Promazigote metacíclico.
Este se desarrolla extracelularmente en el intestino del hospedero. Es fusiforme y móvil gracias a la presencia de flagelos que emergen de su cuerpo. Tiene un núcleo, el cual se sitúa en el centro del parásito y llega a medir entre 15 a 20 micras. Aquí les estaré dejando unas imágenes donde se puede observar mejor estas partes. Fase patógena, amacigote. El amacigote se localiza y se divide en el interior de los macrófagos del hospedero. Presenta una forma ovalada o redonda y es realmente pequeño, pues llega a medir de 2 a 5 micras. Huésped intermediario. Mosquito flebotomo hembra. Este mosquito no emite zumbido al volar. Su color es marrón y algo curioso es que por el día no se le suele ver, solo por la noche. Recuerdo que las clases nos decían que este mosquito permanece en grietas y hendiduras, por lo que después de temblores, a veces en algunas casas se llegan a ver estas grietas, por lo cual es importante rellenarlas o taparlas para evitar que estos mosquitos alberguen. Este mosquito suele preferir las zonas rurales con árboles y las noches cálidas con una temperatura no menos de 16 grados centígrados. Por el otro lado, el huésped definitivo será el ser humano. Ciclo biológico. Todo comienza a partir de que el mosquito infecta a una persona a través de su mordida. A partir de aquí, los promacigotes metacíclicos alcanzan la herida abierta y son fagocitados por los macrófagos, donde se transforman en amacigotes. Los amacigotes se multiplican en las células infectadas y afectan los diferentes tejidos. Esto origina manifestaciones clínicas, o sea, la sintomatología de este parásito. Morfología. La morfología ya fue nombrada previamente, ya que solamente cuenta con la fase infectante y la fase patógena. De todas formas, les estaré dejando más información como características y algunas imágenes para que quede más comprendido aún. La enfermedad causada por este parásito es conocida como leishmaniasis, una enfermedad del tipo infecciosa y que puede ser perjudicial tanto para personas como para animales. Los signos y síntomas de esta enfermedad dependerá si es una leishmaniasis cutánea o una leishmaniasis visceral. En el caso de ser una leishmaniasis cutánea, los síntomas más relevantes serán dificultad para respirar, llagas en la piel y una congestión nasal. En el caso de ser una leishmania visceral, sus signos principales son molestia abdominal, fiebre y sudores fríos. Los tipos de estudio que se realizan para detectar este parásito son biopsia y cultivo del vaso, cultivo y biopsia de médula ósea, prueba de aglutinación directa, prueba de PCR específica para la Leishmania, entre otras más que realmente son muchas las pruebas con las que podemos detectar este parásito que estarán viendo en la siguiente diapositiva. Tratamiento. Entre los fármacos más efectivos se encuentra el antimoneto de meglumina y estiglocunato de sodio. Esos son fármacos que se utilizan para tratar este parásito. Sin embargo, se debe acudir a un médico para que nos dé una recomendación y un diagnóstico más acertado. Importancia de nuestro medio. Esta enfermedad afecta a las poblaciones más pobres del planeta. Está asociada a la mala nutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos. Se dice que a cada año se producen entre 700.000 y 1 millón de nuevos casos y entre 26.000 y 65.000 defunciones. Cifras muy elevadas que se debe tener cuidado con este parásito, con esta enfermedad. Como ya hemos dicho, es un mosquito que a veces es imperceptible para nosotros. Se debe tener un gran cuidado e importancia con esto. Todo el mundo. Vamos a hablar de leishmaniasis esta mañana. Vamos a hablar con la profesora, la doctora Yester Basmajian. Ella es experta en estos temas de micología, toxicología, de la Facultad de Medicina, por supuesto. Es quien la ha detectado la patología ya hace unos años atrás. Y vamos a aprovechar a darte la bienvenida y a preguntarte un poquito más sobre esto que nos asusta y mucho, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, realmente asusta y mucho y debería asustarnos. Tampoco enloquecernos ni alarmarnos, pero sí preocuparnos porque es una enfermedad nueva en el país, porque es una enfermedad que es una zoonosis, es una enfermedad zoonótica, o sea que además de las personas también la tienen algunas especies de animales, en este caso el perro. Y es una enfermedad producida por un protozoario parásito, protozoario del género Leishmania, en este caso Leishmania infantum, que es un organismo unicelular, que afecta al perro y a las personas y que es transmitida por un insecto vector
en este caso es un díptero, o sea, es del grupo de los mosquitos y de las moscas, pero no es ni mosquito, ni mosca, Claro, ni aparte te mosquita. dicen, es un flebótomo y la gente dice, Sí. guau, ¿qué será eso? Es una mosquita chiquitita que tendríamos que, si podemos mostrarla, Sí, acá mide 2 no milímetros. sé cómo, dónde se O ve, sea, en la no punta sé del si se va a alfiler. llegar a ver porque está dentro de un frasquito y te cuesta verla, tenés que ponerte un par de anteojos. sí, es poderla muy ver. chiquitito. O sea que esa hembra, ¿no? Que es una Sí, es una mujer, hembra. te puede cobrar la vida. Es una Sí. patología grave. Te puede transmitir un parásito que te puede llegar a matar. Este bichito tan chiquitito. No lo teníamos en Uruguay hasta hace 9 años. En Uruguay sí habían 2 especies de flebótomos descritas en el siglo pasado, Lutzomia gaminarai y Lutzomia cortelesi, que no están implicados en la transmisión de ninguna leishmaniasis hasta el momento. No teníamos leishmaniasis en Uruguay, era exótica para nosotros, no se enseñaba en facultad veterinaria, no se enseñaba en facultad de medicina. Siempre lo digo que podía llegar a darte un 20 puntos en un concurso si llegabas a hablar de ella porque no la teníamos. Claro. Eventualmente veíamos algún caso importado de leishmaniasis cutánea, de pacientes que iban de paseo a lugares donde la leishmaniasis cutánea es endémica. Que no es la que tenemos acá. Que no es la que tenemos Estos dos acá. casos que se detectaron en el norte, la chiquita que está lo más bien y esta señora que probablemente no esté demasiado bien, Sí. Son viscerales. Leishmaniasis visceral. Porque eso es importante saber, que dentro del nombre leishmaniasis se agrupan un montón de enfermedades que lo que tienen en común es ser producidas por protozoarios del género Leishmania y transmitidas por insectos, por flebótomos, pueden ser de distintos géneros, flebótomus o Lutzomia, dependiendo del continente en el que esté, pero que a nivel humano las manifestaciones clínicas van a ser diferentes porque cada especie de Leishmania da un tipo de manifestación clínica diferente. Tenemos la cutánea, la mucocutánea y la visceral. La cutánea y la mucocutánea están circunscritas a áreas selváticas. Entonces, generalmente, selváticas o rurales, quien adquiere leishmaniasis cutánea, o sobre todo cutánea, son las personas que viven allí o personas que van de paseo, ¿no? Ahora está muy de moda el tipo de viajes a áreas selváticas, claro, o zonas riesgosas, y vienen personas infectadas con leishmaniasis cutánea. Pero ahí se manifiesta como unas heridas en la piel. Heridas en la piel. Que no es lo que pasa aquí en Uruguay. No, que no es lo que pasa acá. La mucocutánea ni siquiera un paciente, ni siquiera una persona que vaya de paseo puede llegar a adquirirla, porque ello necesita mucho tiempo de convivencia entre el parásito y la persona de vivir en el mismo lugar, y se da más que nada en personas que viven en hábitos rurales o selváticos. Y después tenemos la visceral, que es importante decir que es una leishmaniasis nueva en el continente americano. Cuando digo nueva me refiero a que se introdujo luego de la conquista por los europeos, así que tiene 500 años. Puede parecer que eso no sea muy nuevo, pero para lo que es el periodo de relacionamiento de un hospedero parásito, 500 años no es nada. Y esa enfermedad que se introdujo con los perros que trajeron los conquistadores, los perros venían infectados con Leishmania infantum, sí, ahí está, muy bien, ese es un ejemplar de flebótomo. Encontraron en Lutzomia longipalpis un insecto que podía infectarse con esa leishmania, porque la relación entre los flebótomos y las leishmanias es como una relación llave-cerradura. Cada leishmania tiene una especie de flebótomo que la transmite. Además, doctora, hay que explicar cómo es el procedimiento. ¿Por qué están involucrados los perros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se contagia el humano? Bueno, el perro es el reservorio de esta enfermedad. En esta zona del mundo, y sobre todo en el cono sur de América, donde esta enfermedad es emergente del año 2000, es una enfermedad que tiene un patrón epidemiológico completamente distinto a lo que puede uno leer en internet con respecto a la leishmaniasis visceral de Europa o de Asia o de otras partes de América. De repente, en esta parte del mundo, a partir del 2000, en el cono sur, tiene un patrón urbano. Se da solamente en ciudades y donde el perro es el reservorio. No están implicados en esta zona de América ni roedores, ni zorros, por ahora, porque es nuevo, porque no tiene ni 20 años de instalada en esta zona. Capaz que dentro de 30, 50 años empezamos a encontrar que los roedores están infectados, que los zorros están infectados, pero por ahora es solo con perros. ¿Y por qué solo con perros? Porque este insectito tiene enorme apetencia por la sangre del perro. ¿No? Hay experimentos hechos que de repente ponen en un amplio lugar varias personas y un perro, y el insecto va a ir a alimentarse del perro. Ahora, una vez que el perro está infectado, sí, y este insecto lo pica y pica al humano, es cuando lo transmite. Es cuando lo transmite, no es de contagio directo. Una persona, convivir con un perro no hace que el perro me vaya a contagiar por respirar o por estar en la casa conmigo. El flebótomo, la leishmania necesita que el flebótomo pique
succione sangre del perro, se infecte y después el flebótomo me pica a mí y me infecta. Pero la manera en que el flebótomo se infecta es bastante peculiar y eso hay que tenerlo muy claro para entender por qué el perro es reservorio y los demás mamíferos que nos infectamos no somos, porque el gato también tiene leishmaniasis, el humano también tiene leishmaniasis y nunca hablamos ni del humano ni del gato como reservorios. Leishmania infantum tiene tropismo. Tropismo quiere decir lugares a donde van los parásitos, ¿no? O sea, hablándolo como para que lo entienda... Fácil que lo entienda cualquiera. Entonces, en el perro, Leishmania, además de ir a las células del sistema retículo endotelial y de ir al vaso y al hígado, va a la piel, que no pasa en los humanos, ni pasa en los gatos, ni pasa en ningún otro. Entonces, este bicho, este insecto, que ustedes ven es muy chiquitito, cuando pica, tiene un aparato bucal muy pequeñito. El aparato bucal de ese insecto no atraviesa la tela, por ejemplo. Los mosquitos nos pican a través de la tela, porque tiene un aparato bucal que es más grande. Este no atraviesa la tela. Entonces, ¿qué hacen? Yo voy a explicar un poco cómo pican los mosquitos, pero después explicar cómo hacer. Cuando el mosquito pica, uno lo ve a veces que le está introduciendo el aparato bucal que se llama probóscide, y el mosquito inocula una saliva que tiene sustancias anestésicas, vasodilatadoras y anticoagulantes. Anticoagulantes para que no se le forme trombito cuando esté chupando la sangre y no se le tape, y vasodilatadoras para que cuando inocula la saliva se dilatan los capilares y de esa manera él puede encontrar el capilar y canalizarlo y actuar después, chupar como que si fuera una jeringa. Él no puede llegar a hacer eso porque tiene un aparato bucal muy pequeñito. Fíjense el tamaño, 2 milímetros, el aparato bucal de este insecto debe medir medio milímetro. O sea que tener ropa es una buena barrera. Es una buena barrera, ropa de manga larga, y, o sea, pantalones largos, ropa de manga larga, pero claro... Pleno verano. La ropa que vendemos ahora es muy calurosa. El lino, por ejemplo, que es una tela espectacular porque no da calor, no es fácil de conseguir. Vuelvo a la manera en que pica. Entonces, este bicho cuando pica, ¿qué hace? Pincha y el aparato bucal de él tiene como un serruchito. Entonces, serrucha. Y cuando serrucha, rompe, y se rompen los capilares también, y hace que la sangre salga de los vasos. Entonces forma como un charquito de sangre por debajo de la piel. Y como los perros tienen amastigotas, o sea, tienen el protozoario suelto en la piel, cuando se alimentan, ingieren sangre, ingieren también... Y ahí es cuando se contagian. Y ahí es cuando se contagian, porque ingieren también los amastigotas de Leishmania. Ahora, perros, sobre todo en el norte, en Salto, donde se detectó esto, se sacrificaron la mayoría, el 90%, y los dueños accedieron a porque hay toda una gran polémica, tiene cura, los perros no la tiene, ¿por qué la vacuna sí, la vacuna no? Yo quiero aprovechar a preguntarte para que expliques. Bueno, yo no soy veterinaria, pero igual te voy a hablar de este tema. La enfermedad en perros está detectada desde el año... El flebótomo se detectó en el año 2010 y la enfermedad en perros se detectó en el año 2015 en Salto y 2016 en Bella Unión. El flebótomo está presente en el litoral del río Uruguay y los departamentos en los cuales hay presencia de flebótomos y hay presencia de leishmaniasis con transmisión activa son Artigas y Salto, sobre todo en lo que es en la costa del río Uruguay, no hacia la zona, hacia la frontera con Brasil o hacia la frontera con Tacuarembó en el caso de Salto, sino es contra el río Uruguay. ¿Por qué la situación o por qué el control está en la eliminación del reservorio? El reservorio es el perro. Los humanos no son reservorios, ya lo dije, los gatos no son reservorios. Reservorio es aquel ser vivo o lugar o ambiente del cual el vector se va a infectar. Claro, pero la gente se cuestiona si el perro se puede curar. Y es lo que te quiero preguntar. El perro no se cura. No hay tratamiento que cure al perro. Bien. Los tratamientos que hay son... tratamientos que levantan la inmunidad del perro y que de repente el perro aparezca clínicamente, uno vea que el perro clínicamente está mejor, pero el perro sigue estando parasitado. El perro sigue ofreciendo leishmanias a los flebótomos en forma permanente, clínicamente enfermo o clínicamente sano. Y además es una patología que tiene una alta tasa de letalidad, sí. Claro. Sin tratamiento muere el 90% de las personas infectadas. Wow. Es mucho. No estamos acostumbrados en Uruguay a que una enfermedad parasitaria mate tanta gente. Y con tratamiento igual la letalidad existe, un 10% aproximadamente.
No es una enfermedad banal y lamentablemente la gente no se dio cuenta del peligro porque todo el mundo empezó a opinar, todo el mundo empezó a hablar, todo el mundo empezó a tener el micrófono y nadie entendió realmente cómo es o sea, nadie sabe cómo es realmente el mecanismo de transmisión, todos piensan que es un capricho el hecho de Y eliminar doctora, por perros. último, para irnos yendo, es Sí. saber si esa vacuna que se ofrece fuera del país sirve o no para los perros. Bueno, la efectividad de la vacuna está aprobada en algunos países, como por ejemplo Brasil, pero en realidad está aprobada más que nada por presión de la gente. La vacuna no tiene una efectividad como para ser suministrada o administrada como medida de prevención o como medida de control de salud pública. Ronda el 40-50% y eso no existe. Claro, ese es el motivo por el cual no se suministran perros aquí en Uruguay. Pero sí, es una vacuna cara, además. Claro. Es una vacuna cara. A y sugerir no a la es... gente que todas las medidas que se toman contra el mosquito común se pueden aplicar para esta mosquita pequeña. Con algunas modificaciones. Por ejemplo, si uno pone mosquiteros en la casa, tiene que tener una malla muy chiquita, porque la malla de mosquitero del mosquito, la atraviesa. Es importante que la gente se proteja con manga larga, con ropa cubriéndose porque no atraviesa la piel. Hay que proteger a los perros, sobre todo a los perros hay que proteger. Poniéndoles un collar que existe, que además de la garrapata y la pulga, combate el mosquito. Sí, hay un collar que existe que tiene deltametrina, que se le aplica al perro. Hay que tener cuidado al aplicarlo porque hay que aplicarlo 10 días antes de que el perro esté en la vuelta porque necesita que la sustancia se vaya liberando. ¿Y repelente para el humano sirve para este bicho? Sirve. Bien, sirve, bueno, sí. esos datos son bien importantes, doctora. Sí. Gracias por haber sido tan clara. Sabemos que es experta en el tema. Y bueno, por la invitación. A tomar cuidado no solamente en el norte del país, sino en el resto, ¿verdad? Sobre todo, yo lo que exhorto es que no lleven perros a salto, ni traigan perros de salto o de Artigas. Ya se detectó uno en Paysandú que justamente Sí, a veces la gente saca a los perros de zona endémica, han ido a Tacuarembó, a Río Negro, y eso es estar esparciendo la enfermedad y no sabemos todavía si en estos lugares hay presencia o no del vector. O sea, el vector es el que determina la circulación, pero no sabemos realmente si hay todavía presencia o no del vector allí. Bueno, doctora Esther Bragnoyan, gracias por habernos acompañado. Un gusto. Nosotros seguimos con Desayunos Informales. El Plasmodium vivax es uno de los 4 parásitos que causan infecciones en humanos y también son encargados de distribuir en gran parte geográficamente la enfermedad de la malaria. Este parásito pertenece a la familia de los Plasmodidae. El microhábitat del Plasmodium vivax es el torrente sanguíneo. El Plasmodium vivax se transmite por medio de la picadura del mosquito hembra Anopheles contaminado. Su morfología consiste en un glóbulo rojo parasitado en 2 veces mayor a lo normal, ligeramente rosados y con un punteado citoplasmático. Fase infectante. Al momento en el que el mosco genera la picadura, este inocula esporozoitos en el humano. Huésped intermediario es el mosquito hembra Anopheles. Mientras que el huésped definitivo somos los humanos. El ciclo de vida del Plasmodium vivax comienza con la picadura del mosquito Anopheles, el cual introduce esperozoitos que viajan en la sangre hacia el hígado para invadir células hepáticas. Dentro de estas células maduran en esquizontes para luego convertirse en merozoitos. Estos se liberan en la sangre después de la ruptura celular. Cada uno de los merozoitos pueden invadir un glóbulo rojo para posteriormente este glóbulo se degrade y se liberan nuevos esperozoitos que degradan a otros glóbulos rojos vecinos. Y cuando estos merozoitos logran entrar a otro glóbulo rojo, estos se transforman en trofozoitos. Estos maduran perdiendo su morfología de anillo y mediante un fenómeno de división comienzan a transformarse en esquizontes. La enfermedad que provoca este parásito es conocido como malaria y los síntomas más relevantes son anemia, heces con sangre, escalofríos, fiebre y sudoración, coma, convulsiones, dolor de cabeza y musculares, náuseas y vómito. El tratamiento para la malaria es utilizar antipalúdicos o fármacos profilácticos que ayudan a detener la infección en la fase hemática.
La malaria es transmitida por la picadura del mosquito hembra, del género Anopheles, contaminada por el Plasmodium vivax. La transmisión ocurre generalmente en las zonas rurales y semirurales, pero puede ocurrir en zonas urbanas, especialmente en periferias. Se contaminan al picar a los portadores de la enfermedad, convirtiéndose en el principal vector de transmisión a otros. La infección humana comienza cuando un mosquito Anopheles hembra inocula esporozoitos de los plasmodios de su glándula salival durante la mordida. Estas formas son transportados a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde invaden las células del parénquima hepático y comienza el período de la reproducción asexual. Se transforman en merozoitos, que entran al torrente sanguíneo. Allí infectan los eritrocitos y siguen multiplicándose, dando lugar a los trozofoitos. Después en formas de división asexual múltiple, merontes, y finalmente un número variable de merozoitos según la especie de Plasmodium. La fijación es mediado a través de un receptor específico de la superficie de los eritrocitos. Al final del ciclo de vida dentro de los eritrocitos, el parásito consume casi la totalidad de la hemoglobina, y ha crecido, hasta ocupar la mayor parte del eritrocito. Se rompen los eritrocitos, para liberar de 30 a 60 merozoitos hijos, potencialmente capaces de invadir nuevos eritrocitos y repetir el ciclo. La ruptura de glóbulos rojos, que liberan merozoitos, liberan sustancias que estimulan el hipotálamo, ocasionando repentinas crisis febriles, muy intensas, cada 2 o 3 días, al completarse el ciclo eritrocítico asexual de Plasmodium, seguidas al cabo de unas horas de una brusca vuelta, a una aparente normalidad. Este proceso va dejando al organismo exhausto, y en el caso de los niños pequeños, hay una gran probabilidad de un desenlace fatal en ausencia de tratamiento. Después de ser ingerido, durante la picadura de un mosquito Anopheles hembra, se alimentan de la sangre, los gametocitos masculinos y femeninos forman un cigoto en el intestino medio del insecto.
Este cigoto madura un quiste, penetra en la pared del intestino del mosquito, el quiste resultante se multiplica por división asexual, para romper y liberar grandes cantidades de esporozoitos móvil, que luego migran a través de la hemolinfa de las glándulas salivales del mosquito, donde esperan para la inoculación de otro ser humano en la picadura, y el segundo ciclo de la enfermedad es transmitido otra vez. Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un organismo unicelular eucariota apicomplejo que ha adoptado una existencia intracelular obligada. Infecta y desarrolla en muchos tipos de células y en diversas especies animales, aves y mamíferos, incluidos el hombre. Ahora bien, ¿cuál es el hábitat y familia del Toxoplasma gondii? Muy bien. El microhábitat del Toxoplasma gondii es el intestino del gato. Más bien, el macrohábitat se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida y algunas islas en el Pacífico. La familia del Toxoplasma gondii, este parásito pertenece a la familia Sarcosistidae. El medio de transmisión. El medio de transmisión del Toxoplasma gondii puede ocurrir a través del consumo de alimentos crudos y mal higienizados que están contaminados con heces de gatos infectadas, a ingestión de agua contaminada o a través de la ingesta de carne cruda o mal cocida de animales infectados. Ahora bien, hablemos de las fases. Empecemos con la fase infectante. La fase infectante es el ooquiste, el cual se encuentra en las heces. El mecanismo que este tiene es protegerse de las agresiones del medio ambiente. Ahora, la fase patógena es el taquizoitos, la cual es la fase patógena del parásito, que es el que penetra las células del huésped y este genera los quistes dañando los tejidos. Hablemos de sus huéspedes intermediario y definitivo. Su huésped intermediario es como tal el humano y algunos animales mamíferos, pero su huésped definitivo se sabe que es los gatos. Se sabe muy bien que es muy complicado que tu propio gato, por así decirlo, te infecte de este tal parásito, ya que no es un parásito que se encuentra muy a menudo. Ahora bien, el ciclo del Toxoplasma gondii es muy sencillo, ya que solo es de 3 fases. La primera fase es cuando se encuentra en el gato y este defeca y en las heces del gato se encuentra el Toxoplasma gondii. Pasa a la segunda fase cuando las heces del gato son consumidas o ingeridas por algún tipo de animal del campo, por un roedor, etc. La tercera fase pasa cuando la carne es consumida por algún tipo de humano que está contaminada por el Toxoplasma gondii. Así es como llega a infectarse el ser humano. Claramente es algo muy sencillo y casi no se da en la vida, pero es algo que puede pasar. Etapas de desarrollo. Todo empieza con el ooquiste, el cual se forma en el intestino del gato y son excretados por las heces. Para que se vuelvan infecciosos, pasan de 1 a 5 días fuera del gato. Contienen 2 esperoquistes y cada uno 4 esperozoitos. Ahora bien, seguimos con el quiste. Dentro de esta pared se pueden encontrar cerca de 1000 bradizoitos y se presentan en toxoplasmosis crónica en el tejido afectado. Luego seguimos con el taquizoito. Estos afectan prácticamente todas las células nucleares que se lisan después de varios ciclos de replicación. Después de la fase aguda de la infección se transforman en bradizoitos. Enfermedad que causa el Toxoplasma gondii.
El Toxoplasma gondii causa la enfermedad de toxoplasmosis. En personas con un sistema inmunológico debilitado debido al SIDA u otra afección, la toxoplasmosis puede reactivarse afectando por lo general el cerebro. Los bebés infectados antes del nacimiento pueden tener defectos congénitos, pérdida de visión, convulsiones, discapacidad intelectual y otras anomalías. Sus síntomas, por lo general, la infección no causa síntomas, pero en algunas personas puede aparecer inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, vaga sensación de malestar y a veces dolor de garganta o visión borrosa y dolor ocular. Estudios. El diagnóstico de esta infección congénita se puede lograr mediante la detección de ADN de T. gondii en líquido amoníaco utilizando métodos moleculares como la PCR. El tratamiento. La mayoría de las personas infectadas que no presentan síntomas y tengan un sistema inmunitario sano no requieren como tal un tratamiento. Pero las personas con síntomas pueden tratarse con principalmente primetamina, sulfadiazina y leucovorina. Es muy difícil que la toxoplasmosis la adquiera a través de su gato doméstico. El perro y otras especies no tienen nada que ver en este ciclo y para ello deben reunirse algunas condiciones. Cuando el gato entra en contacto con el toxoplasma, 3 a 10 días después, empieza a excretar los quistes en las heces. Eso dura 20 días y no vuelve a repetirse, pues el gato, los demás animales y los humanos adquirimos inmunidad después de la infección, es decir, quedamos vacunados y si no tenemos una enfermedad que comprometa nuestras defensas, nunca más tendremos que preocuparnos por el toxoplasma. Esta enfermedad no se contagia por la saliva ni por acariciar a su gato, solo por las heces. Y estas se vuelven contaminantes después de 24 a 72 horas de salir de su huésped y lo usual es que pasen muy pocas horas o minutos para que recojamos lo de la caja de nuestro gato y lo empaquemos para la basura, es decir, no nos expusimos. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Sencillo. En el campo es común que los gatos caminen y hagan sus cosas en los cultivos donde los huevos de las heces se mezclan con la tierra y así. Con adecuadas condiciones de humedad, pueden durar meses esperando entrar a un organismo para reanudar su ciclo de vida. Luego el toxoplasma nos llega directamente de las frutas y las verduras. La otra fuente de contagio son las carnes, pues los animales se contagian de lo que cazan o consumen en la tierra. Por lo tanto, como precaución, incluso las carnes crudas deben manejarse con guantes, al igual que la jardinería y lo que implique la manipulación de la tierra. En resumidas cuentas, la culpa no es del gato, es de nuestra falta de precaución y la ausencia de los hábitos de higiene básicos. Microhábitat. Lo localizamos principalmente en el intestino, en el hígado, en el cerebro y también de forma cutánea. Familia. La familia que pertenece es Entamoeba. Es un género de amebas del filo Amoeboasa y del clase Archamoebae. Es un género que comprende amebas endoparásitas, incluyendo a varias especies que parasitan en el intestino humano. Fase infectante. Quiste. Tiene una estructura ovoide o esférica de 10 aproximadamente a 15 micrómetros. Posee una pared gruesa y bien definida. Eso le permite que resista cambios ambientales y eso se puede observar con un citoplasma liso. Y pues aquí les dejo unas imágenes donde se puede observar todas esas características. Fase patógena, trofozoito. En esta fase podemos notar que posee un núcleo en su interior donde se encuentra un calcito que es pequeño y compacto, donde generalmente se encuentra en medio. También posee una cromatina periférica y es finamente granulada, en donde se distribuye normalmente en la superficie interna de la membrana nuclear. Entre los huéspedes intermediarios tenemos mosca, cucaracha y agua o comida que está contaminada por este parásito.
Es importante que cada vez que vemos estos insectos o cada vez que vemos algunos de estos medios, sea importante tomar medidas de precaución, ya que no sabemos si estos insectos o medios sean portadores de este parásito, así que mejor hay que tener mucha precaución y estarlos ahuyentando o eliminarlos. Entre los huéspedes definitivos encontramos al humano y a los cánidos, que estos últimos son los lobos, los coyotes y también el perro. Ciclo de vida. El ciclo de vida comienza con los trofósitos y quistes, que son eliminados al medio ambiente. Estos son los que contaminan los alimentos y es cuando llegan al intestino. Una vez que los quistes están en su intestino, los quistes tetranucleados se desquistan formando cuatro amibas pequeñas que invaden la mucosa intestinal y forman nuevos quistes, donde estos serán eliminados en las heces y donde se reiniciará el ciclo. Morfología. La morfología ya fue nombrada anteriormente la fase infectante y patógena, ya que solamente son estas dos partes de la morfología, trofozoito y quiste. De todas formas, les estaré dejando unas imágenes y características de cada una para que quede aún más claro todo esto. La enfermedad causada por ese parásito es conocida como amebiasis, donde sus síntomas principales es la diarrea, los dolores abdominales, las náuseas, la pérdida del apetito y la fiebre. Tratamiento. Entre los fármacos más comunes y más efectivos está el metronidazol y el tinidazol, entre otros por supuesto. Sin embargo, les recomiendo que mejor visiten a su médico para que se les pueda dar el mejor fármaco y las dosis correctas. También, la manera en que podemos detectar este parásito es mediante un examen directo en solución salina fisiológica y en solución de Lugol. Importancia en nuestro medio. Este parásito es predominante a los individuos que viven bajo condiciones de insalubridad y de pobreza extrema. Sin embargo, ya hemos nombrado que los huéspedes intermediarios son insectos con los que podemos convivir diariamente, así que también afecta a todo clase de nivel social, de género, demás. A nivel mundial se calcula que afecta a 500 millones de personas son reportadas infectadas por este parásito. Realmente una cantidad alta y alarmante, por lo que se debe tomar una gran importancia, porque como lo acabo de nombrar, tiene una gran importancia en nuestro medio. Una mujer de 31 años tenía diarrea cada vez más severa una semana después de regresar de un viaje de Centroamérica. El examen macroscópico de las heces mostró moco y hebras de sangre. La enfermedad diarreica cesó en 4 semanas, pero ahora se ha vuelto febril y tiene dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Una ecografía abdominal muestra una tumoración irregular de 10 centímetros, parcialmente quística en el lóbulo hepático derecho. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos? Inciso A, Clostridium difficile. Inciso B, Cryptosporidium parvu. Inciso C, Giardia lamblia. Inciso D, entamoeba histolítica. E inciso E, Strongyloides estercoralis. ¿Cuál crees que es la respuesta? La respuesta es el inciso D, entamoeba histolítica. La diarrea con moco y sangre en las heces puede ser causada por varios microorganismos enteroinvasivos, incluyendo la Shigella dysenteriae y la entamoeba histolítica. En la mayoría de los casos, la diarrea es autolimitada. El episodio inicial de diarrea podría haber sido causado por uno de varios organismos. Sin embargo, la aparición de un absceso hepático después de un episodio de diarrea resulta más probable de la infección con entamoeba histolítica. La invasión mucosa y submucosa colónica por entamoeba histolítica permite a los microorganismos acceder a las venas submucosas que drenan al sistema porta y al hígado. Clostridium difficile causa colitis pseudomembranosa después de la terapia con antibióticos. La diseminación de los microorganismos Cryptosporidium y Strongyloides puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos. Giardia produce una diarrea acuosa y autolimitada. La Giardia lamblia es uno de los parásitos protozooflagelados pertenecientes al orden de los Diplomonariida. Este parásito pertenece a la familia de los Hexamitidae. No tiene un huésped intermediario específico, pero las fuentes de infección por las que se puede contraer es por medio de alimentos, manos y aguas contaminadas.
o también puede transmitirse de individuo a individuo. Su fase infectante es el quiste, la cual es la fase de reposo que permite al parásito estar fuera del cuerpo. Mientras que el trozofoito es la fase patógena, en la cual es la forma activa dentro de nuestro cuerpo. No tiene un huésped intermediario específico, pero las fuentes de infección por las que se puede contraer es por medio de alimentos, manos y aguas contaminadas, o también puede transmitirse de individuo a individuo. Por otro lado, los huéspedes definitivos son el humano y los perros. La Yardia lamblia vive en forma de trozofoito en el intestino delgado, adherido a las vellosidades intestinales por medio de los discos bilobulados. Este parásito vive en forma de trozofoito en el intestino delgado. Este se reproduce y se alimenta hasta que el contenido intestinal inicie el proceso de deshidratación, momento en el que comienza el enquistamiento del trozofoito, en donde pierde los flagelos, adquiere una forma ovalada y se rodea de una pared quística. Posteriormente, los quistes son expulsados junto con las heces. Cuando dichos quistes son ingeridos por un nuevo hospedador, estos llegan al intestino delgado, dando lugar a un individuo tetranucleado que se divide inmediatamente en dos trozofoitos binucleados que se anclan al epitelio intestinal, cerrando así su ciclo vital. La enfermedad que genera este parásito es conocida como yardiasis. Es una parasitosis cosmopolita y predominante en los niños, ya que estos tocan el suelo, superficies contaminadas, etc., y se llevan las manos a la boca. Los síntomas más revelantes son malestar general, diarrea, náuseas, dolor abdominal, flatulencias, heces con moco abundante y puede causar desnutrición y deshidratación. El tratamiento para la yardiasis se puede manejar con secnidazol, metronidazol, timidazol, furazolidona, albendazol o nitazoxanida. Triconoma vaginalis es un parásito perteneciente a la familia del Trichomonidae
La microhábitat de este parásito es en los genitales de hombres y de mujeres. En las mujeres se encuentra en la cavidad vaginal y muy pocas veces en el cérvix. En hombres se encuentra en uretra, pero puede generar problemas en próstata y el epidídimo. Huésped intermediario. Este parásito no cuenta con huésped intermediario ya que únicamente daña a los humanos, así que él únicamente tiene huésped definitivo y ese es el humano. Medio de transmisión. Este parásito, al ser causante de una enfermedad de transmisión sexual, una de las maneras que se puede transmitir es por contacto sexual con una persona infectada. De igual manera, hay unas ligeras posibilidades de que se pueda transmitir al usar ropa interior de una persona que ha sido infectada. Por eso es muy importante el lavar bien la ropa interior. Ciclo de vida. El ciclo de vida de este parásito, al ser un parásito que únicamente se transmite por contacto sexual, esto quiere decir que si una persona infectada con este parásito, que su única fase es trofozoito, tiene relaciones con otra persona completamente sana, puede causar que la persona sana se contagie. Esto quiere decir que los parásitos entran hacia el cuerpo ya sea por la cavidad vaginal o por la uretra, y ahí se agarra y se empieza a alimentar de todo lo que está en las paredes y algunos fluidos. Al empezar a alimentarse, esto genera que empiece a tener una división binaria y así reproducirse. Al igual, pues al poderse reproducir, si la persona sigue teniendo contacto sexual, puede salir mediante los fluidos, ya sea pues por un fluido normal, o uno de los síntomas es que hay fluido excesivo. Fase infectante y fase patógena. Este parásito solo tiene una fase que es su forma trofozoita, y funciona de las dos maneras. O sea, al infectarte entran los trofozoitos y son los mismos que causan el daño en el cuerpo. Enfermedad. La enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual llamada tricomoniasis. Esta enfermedad afecta tanto cavidad vaginal como uretra. Empezamos por cavidad vaginal. A la cavidad vaginal la daña de manera que se comienza a comer todas las paredes, y en el cervix comienza a hacer pequeños agujeritos que todos lo conocen como cervix de fresa, que pues como su nombre lo dice, llega a mantener una forma de fresa por las pequeñas úlceras que genera este parásito. Al igual, genera un mal olor, mal aspecto. En los hombres es un poquito menos dañino, pero al igual que en el cervix, en la uretra, genera la uretra y la glande se ponen como el nombre que ya había mencionado, que es como de fresa, por las pequeñas ulceraciones. Al igual, se viene un mal olor y pues puede llegar a generar un daño hasta en la vejiga y en la próstata, ya que al igual puede hacer lo mismo que con la cavidad, ya que empieza a comerse todo lo que hay en las paredes y hasta puede llegarse a comer las bacterias que se encuentran en cavidad vaginal y en uretra.
¿Cómo se detecta? Esta a las mujeres se les detecta mucho más fácil, ya que los síntomas son muy evidentes de este parásito y es muy fácil detectarlos. También si vas a un ginecólogo, el ginecólogo al hacer un espejeado te dirá si tu cervix está en forma de fresa, como ya lo había dicho, es obviamente que tienes ese parásito. Al igual se puede detectar mediante un estudio que toman una muestra del fluido que sale del daño que está haciendo el parásito y se estudia y se ve si se encuentra el parásito. El tratamiento es algo sencillo ya que es un desparasitante, ya sea nidazol o metronidazol. Este tratamiento si se le detecta a alguien, se tiene que darle el tratamiento a esa persona y a su pareja sexual o a las parejas que haya tenido, ya que es muy importante el control de esta enfermedad de transmisión sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar de Trichomona vaginalis. Este es un parásito, es un protozoario que se presenta únicamente en estado de trofozoito. Es el causante de trichomoniasis, que es una enfermedad netamente de transmisión sexual. Los síntomas y signos suelen aparecer dentro de los 5 a 28 días después de la infección. Síntomas. Cabe mencionar que la mujer es más propensa que el hombre a desarrollar esta enfermedad. Las principales manifestaciones clínicas en la mujer es aumento en la secreción vaginal. Va a ser de un color blanco amarillenta, espumosa, algo característico de la trichomoniasis. Puede haber aparición de pequeños sangrados, ya que este parásito va a estar adherido al epitelio vaginal o dañando las células del epitelio vaginal. Puede invadir el cuello del útero, causando pequeños sangrados, el cual se convierte en un factor predisponente para contraer otras infecciones mucho más complejas y serias, como es el caso del virus del VIH o virus del papiloma humano, ya que el ambiente vaginal va a estar totalmente alterado, como el pH, va a haber lesiones en la pared vaginal y en el cuello del útero causada por estos parásitos. Por lo tanto, se va a facilitar que los microorganismos ajenos a la cavidad vaginal se establezcan de una mejor manera y puedan causar daño a la mujer. La única manera y la única forma de evitar ese contagio de este parásito es con el uso correcto del condón o preservativo. La trichomoniasis en el embarazo es un factor de riesgo para que se dé la ruptura prematura de membranas y por ende se dé partos prematuros. Trichomoniasis en el hombre. En el hombre la infección puede pasar asintomática. El hombre puede actuar como reservorio, es decir, va a estar presente este parásito y va a transmitir a su pareja sexual. Cuando la infección en el hombre se hace evidente, puede haber picazón en el conducto, puede haber molestia al orinar, una leve secreción a nivel uretral. Entre las complicaciones para el hombre están una uretritis, prostatitis y cistitis. ¿Cómo podemos llegar a diagnosticar este parásito? En el laboratorio es sumamente sencillo los exámenes que se realizan para demostrar la presencia del parásito, ya sea en secreción vaginal o en secreción uretral. O en el hombre principalmente se puede hacer un estudio del semen para investigar
la presencia de este parásito en movimiento. En la mujer se va a tomar una muestra de secreción vaginal y se realiza un estudio en fresco. En el estudio en fresco vamos a observar los parásitos en movimiento, tal como se ve en el video. Podemos observar gran cantidad de células polimorfonucleares en respuesta a la infección o inflamación. Observamos hematíes, que es sangre a nivel microscópico, y también podemos ver la presencia de bacterias y reportar los parásitos que se observan en la secreción vaginal o en el estudio del semen.